Ahí a la vida se flateó. Bueno, mira el tornillo. Bueno, pues qué bueno que Jet Cargo Express me trajo este kit de reparación. Vamos a probarla de una vez. Ahí está. Bueno, cosas que pasan. Vamos a repararlo rápido. Bueno, vamos a ver qué tal con Jet Cargo Express, si llega así mismo como dice. Así. Bueno, vamos a ver cómo funciona el kit. Justamente tenemos pinza, me imagino, para sacar el tornillo, el clavo que tenemos metido, para agrandar el hueco, el caucho para meter y para engancharlo. Vamos a hacer la prueba a ver si funciona en verdad. Bien metido. De repente, si busco un destornillador y la saco, yo creo que va a ser mejor. Vamos a probar con destornillador, como que no es clavo, es un tornillo. A ver que sí sale más fácil. Sale todo el aire. Herramienta número 1, supuestamente agrandar el hueco para que entre el otro gancho. ¿Viste lo que hizo Messi con la copa? Le pasó la vaina. Algo de ayuda con grasa, le cuesta entrar. Ok, acá como que ya metimos este aparatito para agrandar el hueco para que pueda entrar el producto para sellarlo. Metimos y otra vez algo de así. Grasita, digo, para que me entra fácil el equipo adentro. Ok, ya está puesto el producto. Vamos a limpiarlo nada más. El mismo kit viene con el exacto y la misma pinza. Se corta. No, la recomiendo siempre, si pueden hacerlo con guantes, la recomiendo. Ok, ya como que ya supuestamente reparamos la llanta, vamos a inflarla, que este es también un kit que vino igual de Jet Cargo Express, me llegó bien rápido, económico, seguro, un compresor portátil, la recomiendo, cada uno tiene que tener uno de esos. Todo lo que necesitamos son 12 voltios. Conectando acá. Yo uso 33 libras, cada uno pone la que usa normalmente. Ahora
mismo ya estaba en 10 casi en el ring. Suerte que me dio tiempo a repararlo antes que salga la llanta.